Sálvame de las vías, seré tu esposa y haré todo lo que quieras, dijo la Comanche al ranchero. El viento empujaba la arena contra los rieles como si quisiera borrarlos del mapa. Aullaba bajo, constante, cargando el olor metálico del hierro caliente y del polvo viejo. El desierto no aprobaba esas vías. Nunca lo había hecho. Ezequiel Mora desmontó antes de llegar al recodo. No le gustaba que el caballo pisara cerca del acero. Había aprendido a respetar los ruidos nuevos en tierras antiguas. Amarró las riendas a un poste torcido y avanzó a pie, con la carabina baja, sin prisa. El sol caía oblicuo, dorando los matorrales secos. No había trenes programados a esa hora, pero la frontera rara vez seguía horarios. La vio cuando el viento cambió. Una figura oscura tendida junto a los durmientes, el cabello negro extendido como ala rota. No se movía. El vestido, si podía llamarse así, estaba rasgado a la altura del muslo, manchado de sangre seca y tierra. Un pie desnudo colgaba peligrosamente cerca del riel. Ezequiel se detuvo a 10 pasos. No habló. Observó. La mujer respiraba. Poco. Cada exhalación parecía dolerle. Tenía un corte profundo en la pierna izquierda, mal vendado con tiras de tela que alguna vez fueron blancas. La piel cobriza estaba tensa, febril. Sus manos, callosas, no eran las de alguien acostumbrado a pedir ayuda. Comanche, pensó. No por la ropa, sino por la quietud alerta incluso en el agotamiento. Por la manera en que los dedos se cerraban lentamente cuando el viento traía un ruido distinto. Ella abrió los ojos antes de que él diera otro paso. Negros. Firmes. No suplicantes. No des un paso más, dijo ella, en español áspero, aprendido a golpes de frontera. Ezequiel alzó las manos apenas. No retrocedió. No vine a hacerte daño. Ella rió sin humor. Un sonido corto que terminó en tos. Todos dicen eso. El silencio volvió a caer, pesado. A lo lejos, un cuervo graznó. Ezequiel miró los rieles. Miró el cielo. Calculó el tiempo como se calculan las tormentas. Si te quedas ahí, dijo, el próximo tren no va a detenerse por tu orgullo. Ella siguió su mirada. Luego cerró los ojos un segundo, como si evaluara una derrota. No puedo caminar, admitió. La pierna no responde. Ezequiel avanzó un paso más. Se agachó, lento, sin tocarla. ¿Quién te hizo eso? Hombres, respondió ella. Siempre hombres. No pidió más detalles. En esas tierras, los detalles pesaban como balas. El viento volvió a cambiar. Esta vez, trajo algo distinto. Un murmullo lejano. Metal contra metal. Un eco que no pertenecía al desierto. Ella lo escuchó también. Su mandíbula se tensó. Sálvame de las vías, dijo, cada palabra medida. Seré tu esposa y haré todo lo que quieras. La frase cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Ezequiel no reaccionó de inmediato. No sonrió. No se acercó. Se limitó a negar con la cabeza. No necesito eso. Ella abrió los ojos de nuevo, desconfiada. Los hombres siempre necesitan algo. No ese precio. El ruido crecía. Todavía lejos, pero real. Ezequiel maldijo en silencio a los ingenieros y a sus horarios cambiantes. Si te levanto, continuó, lo hago porque no voy a dejar que te partan en dos. Nada más. Ella lo estudió, buscando la trampa. No la encontró. Solo cansancio viejo en sus ojos grises, una línea dura en la boca. Un hombre que no prometía nada. Mi nombre es Naya, dijo al fin. No regalo palabras. Ezequiel. Se quitó el abrigo y lo extendió junto a ella. Voy a tocarte la pierna, advirtió. Dime si no puedes soportarlo. Naya asintió una sola vez.
El contacto fue cuidadoso. Profesional. Ezequiel había visto heridas peores en ganado y en hombres. Limpió lo justo, apretó donde debía. Naya no gritó. Solo respiró hondo y cerró los puños. El silbido del tren ya era inconfundible. Ezequiel la levantó con un esfuerzo contenido, sosteniéndola contra su pecho, evitando el corte. Ella pesaba menos de lo que aparentaba. Demasiado poco para alguien que había sobrevivido tanto. Se apartó de las vías segundos antes de que la locomotora irrumpiera, rugiendo como animal herido. El suelo tembló. El aire se llenó de hollín y estruendo. Ezequiel se mantuvo firme, protegiéndola del viento caliente. Cuando todo pasó, Naya seguía aferrada a su camisa. No se apartó enseguida. «Puedes soltar», dijo él, sin dureza. Ella lo hizo. Despacio. Como quien decide confiar solo hasta donde alcanza. Ezequiel la sentó sobre una roca, lejos del riel. Le dio agua. Ella bebió con cautela, sin apartar la vista de él. «Tengo una cabaña», dijo. 2 horas a caballo. No es un lugar cómodo. Pero es seco. ¿Vives solo? Sí. Naya asintió. No sonrió. Entonces no hay testigos. Ezequiel la miró con severidad tranquila. Tampoco hay promesas. El sol empezaba a caer cuando la ayudó a subir al caballo. Naya se sostuvo sola, ajustando el dolor con disciplina. Él caminó a su lado, guiando al animal. Detrás de ellos, las vías seguían cortando el desierto. Adelante, nada más que distancia y silencio. Ezequiel no miró atrás. La responsabilidad ya pesaba suficiente, la cabaña era pequeña, de troncos negros por el tiempo y el humo, y olía a pino seco y aceite rancio. Una chimenea ennegrecida ocupaba la pared del fondo, y el suelo estaba cubierto de paja mezclada con polvo. Ezequiel no dijo nada mientras ayudaba a Naya a descender del caballo, su silencio era un lenguaje propio, hecho de gestos medidos y cuidado firme. Naya observó cada movimiento. No estaba acostumbrada a la quietud que no exigía algo a cambio. Aquí no había hombres que la miraran con deseo o miedo, solo la vigilancia silenciosa de un hombre que parecía entender que algunas heridas no se curaban con palabras. Ezequiel la instaló en un rincón junto al fuego. Quitó sus botas gastadas y limpió la herida de nuevo, esta vez con más detalle. Cada movimiento era deliberado, preciso. Naya no se quejaba, respiraba lento, conteniendo la incomodidad. Sus ojos seguían estudiando cada gesto, cada sombra del interior de la cabaña. «Tienes que descansar», dijo él finalmente. Su voz era áspera, sin suavidad innecesaria. «No confío en el descanso», respondió ella, con la mirada fija en el fuego. «No aquí». «Entonces vigilaré», contestó Ezequiel, sin levantar la voz. «Pero el cuerpo necesita lo que tú dices que no necesita». La tensión entre ellos era una cuerda tensa que no se rompía con palabras. Cada silencio, cada mirada, cargaba un peso que ninguno intentaba aligerar. Naya respiró hondo y finalmente se dejó recostar contra la pared. La oscuridad del crepúsculo llenaba la cabaña, y el fuego proyectaba sombras largas sobre sus rostros. Al día siguiente, la rutina comenzó sin ceremonias. Ezequiel levantó a Naya al amanecer, ayudándola a caminar hasta el pozo para recoger agua. Sus manos apenas rozaban las suyas, pero cada toque estaba cargado de intención y cuidado. No había palabras sobre lo que habían dicho junto a los rieles, solo un acuerdo tácito: sobrevivir. ¿Puedes manejar el hacha?, preguntó él, sin mirarla. Sí, contestó ella. He cortado más madera que muchos hombres. Ezequiel arqueó una ceja y se concentró en encender la fogata. La dejó hacer, observando a distancia mientras trabajaba. La fuerza de Naya no era una amenaza, sino una extensión de su propia supervivencia. Aprendió a leerla como se lee el viento antes de una tormenta, signos pequeños, movimientos medidos, decisiones que hablaban más que palabras.
Durante los días siguientes, compartieron el trabajo sin intercambiar más que lo imprescindible. Ezequiel cuidaba la casa, reparaba cercas y revisaba trampas. Naya barría la cabaña, cargaba leña y cocinaba lo que él traía. No había gestos románticos, solo la sincronía silenciosa de dos cuerpos que entendían la frontera como un lugar que no perdona. Las noches traían su propio peligro. A veces se escuchaban gritos lejanos, ecos de hombres que buscaban presa, o el aullido de lobos que rondaban los límites del bosque. Ezequiel dormía con un ojo abierto, la carabina al alcance. Naya dormía sentada junto a la chimenea, la pierna vendada sobre una manta, los dedos tensos sobre el fuego. Ninguno habló de miedo, era innecesario. Lo sobrevivían, no lo discutían. Una tarde, mientras revisaban trampas en la linde del bosque, Naya habló por primera vez de manera más personal, aunque contenida. No eres como los demás hombres que he encontrado, dijo, observando cómo él levantaba un zorro atrapado sin violencia excesiva. Ezequiel no respondió de inmediato. Sus manos siguieron trabajando, con cuidado. Eso no es un cumplido, añadió ella. Es un hecho. Ni yo lo dije como uno, replicó él, con la misma calma. Solo hago lo que sé. Ella asintió, y por un momento se sintió extraño el silencio. No incómodo, sino compartido. A medida que pasaban los días, pequeños gestos comenzaron a marcar su convivencia, Ezequiel calentando agua antes de que ella lo pidiera, Naya colocando leña seca cerca de su silla sin decir palabra. No eran palabras de amor, eran la construcción lenta de confianza. La frontera exigía que cada movimiento valiera más que las promesas vacías. Una tarde, el peligro apareció como un animal que no avisa. 3 jinetes emergieron del polvo, armados y con miradas largas. La tierra se oscureció con sus sombras, y Naya se tensó, apoyándose en la pared. Ezequiel no perdió tiempo. Colocó la carabina en posición, pero no dio un paso hacia la puerta. No hagas ruido, susurró. Quédate donde estás. Los hombres no sabían quién era la Comanche ni quién era el ranchero solitario. Solo vieron la cabaña y asumieron vulnerabilidad. Uno de ellos golpeó la puerta con la culata del arma. La madera tembló. Ezequiel no respondió de inmediato. La calma era su arma. ¿Qué quieren?, dijo uno de los jinetes, sin suavidad. Nada de ustedes, contestó él, sin levantar la voz, con firmeza que era más peligrosa que la bala. Los hombres dudaron. Naya observó cada respiración de Ezequiel, cada mirada medida. Sabía que podía confiar en él, no porque lo dijera, sino porque cada gesto, cada decisión, confirmaba su integridad. Al final, los jinetes se marcharon. La tensión se mantuvo horas después, incluso cuando el crepúsculo abrazó la cabaña y el frío comenzó a colarse entre los troncos. Naya apoyó la frente contra el hombro de Ezequiel por primera vez, un contacto mínimo, casi un accidente de equilibrio. Él no dijo nada, no lo retiró. Simplemente dejó que ocurriera. Esa noche, mientras el fuego disminuía, ella murmuró, no sabía que alguien podía actuar así sin esperar nada a cambio. Hay reglas, dijo él. Esta tierra tiene las suyas. Ella asintió, cerrando los ojos, y por primera vez respiró sin la rigidez de la desconfianza total. La frontera seguía siendo cruel, y el peligro no desaparecía, pero algo más estaba creciendo, silencioso y paciente, entre ellos. No era amor aún. Era la certeza de que podían sobrevivir juntos, al menos por ahora. El viento huyó sobre la cabaña. Afuera, el desierto seguía siendo implacable. Adentro, 2 cuerpos compartían el espacio, la distancia medida y la vigilancia mutua, construyendo un entendimiento que ninguna palabra podría apresar. La noche se cerró como un telón pesado, prometiendo otro amanecer donde la frontera decidiría si podían mantenerse juntos o si todo volvería a separarlos. El invierno llegó como un aliento helado sobre la cabaña. La nieve cubría los pinos y los matorrales, haciendo crujir la tierra bajo cada paso.
Los días eran cortos y el frío penetrante. Ezequiel y Naya se movían con lentitud calculada, conscientes de cada gesto. No era tiempo de errores, la frontera no los perdonaba. La amenaza volvió, pero esta vez era más cercana. Un grupo de hombres que Ezequiel reconoció de encuentros pasados llegó al límite de la propiedad. No hablaban, solo acechaban. Hombres que buscaban control, que no entendían de límites ni de respeto. Naya lo notó primero. El viento traía sus voces apagadas, los cascos que no deberían estar ahí. 3 afuera, 2 más detrás de los matorrales, susurró Naya mientras revisaban las trampas que Ezequiel había preparado. No se acercan aún. Observan. No podemos dejar que entren, dijo él. Ni por un segundo. Prepararon la cabaña para la defensa, pero no con la idea de heroísmo. Cada acción era medida, fría, pensada para sobrevivir. Ezequiel reforzó la puerta con tablas sueltas, Naya llevó piedras al fuego, preparando un calor defensivo si los hombres intentaban algo más que mirar. Ninguno de los dos habló de miedo. Su lenguaje era el trabajo silencioso que protege la vida. Horas después, la tensión estalló. Uno de los hombres avanzó demasiado cerca de la puerta, golpeando con insistencia. Ezequiel no apuntó de inmediato. Observó, midiendo. Naya, a su lado, sostenía un cuchillo en la mano derecha, lista para intervenir. Sus miradas se encontraron, breves, y en ese instante hubo un entendimiento completo, el uno no actuaría sin el otro, y ninguno de los dos retrocedería. No salgas, le murmuró Ezequiel, voz baja, firme. No pienso hacerlo, contestó ella, igual de contenida. Pero si hay que pelear, no me detendré. La pelea no vino. Los hombres se retiraron, probablemente buscando otro blanco más fácil. Pero la adrenalina y el miedo se mantuvieron, tangibles en el aire gélido. Ezequiel respiró profundo, apoyándose en la mesa de la cocina. Naya se acercó, lenta, apoyando su mano sobre la suya. No pidió contacto, simplemente lo ofreció, y él no lo rechazó. Eres diferente, dijo ella, con un hilo de voz que no buscaba halago. No como los otros hombres. Diferente no significa seguro, respondió él. Solo significa que sé lo que debo hacer. Naya cerró los ojos un instante. La cercanía era mínima, pero suficiente para que ambos sintieran un cambio. La frontera, la nieve, el peligro exterior, todo había hecho que confiar en alguien fuera un acto de riesgo calculado, y ella lo había hecho. Por primera vez, su decisión era clara, podía depender de Ezequiel, aunque eso no significara seguridad completa. Al día siguiente, Naya tomó una decisión que marcó un antes y un después. Mientras Ezequiel revisaba las trampas, ella recogió la ropa mojada del interior y, con manos firmes, ayudó a secarla sobre la estufa. No pidió permiso. No hizo preguntas. Su gesto fue silencioso, aceptaba la cabaña, la rutina, a él como parte de su vida en ese lugar. No soy tu esposa, dijo mientras colocaba las prendas. Pero elijo quedarme aquí. Por mí, no por nadie más. Ezequiel la miró, sin mostrar emoción externa, pero la línea de sus hombros se relajó apenas. Su mundo había sido de control y supervivencia, de silencio y responsabilidad. Esta elección silenciosa de Naya no era un regalo, era un compromiso propio, ganado por fuerza, dignidad y decisión. La noche siguiente, después de cenar en silencio, Naya se acercó al fuego y se sentó frente a él. La distancia entre ellos era mínima, casi ritual. Él no la tocó, pero la mirada sostenida fue suficiente. Por primera vez, el espacio entre la necesidad y la confianza se acortó lo suficiente para que el calor humano tuviera sentido. ¿Temes algo?, preguntó ella, voz baja, contenida. Temo que esto termine, respondió él, sin mirar directamente. La frialdad del exterior había marcado sus días. La vulnerabilidad era un lujo que no conocía.
Ella inclinó la cabeza y apoyó la mano sobre la suya, apenas. Un contacto medido, pero el primero que significaba algo más que supervivencia. Él no retiró la mano. No dijo nada. Esa noche, la frontera dejó de ser solo una línea de peligro. Fue un espacio donde dos personas podían elegir confiar y protegerse, aunque la intimidad aún no tuviera nombre. El invierno se endurecía afuera, y la nieve acumulada hacía que cada movimiento fuera un acto de esfuerzo. Pero dentro de la cabaña, la primera chispa de algo nuevo se sostenía en silencio. No era romance, no aún. Era elección, dignidad y la certeza de que podían depender uno del otro. Al amanecer, mientras el sol emergía entre los pinos nevados, Ezequiel y Naya miraron la frontera a través de la ventana. El mundo seguía siendo implacable, los hombres seguían siendo peligrosos, pero por primera vez, estaban listos para enfrentarlo juntos. Sin palabras. Sin promesas vacías. Solo una decisión silenciosa, firme, que cambiaría todo. El crepitar del fuego llenó el espacio mientras la nieve caía afuera. La cabaña era pequeña, pero suficiente. El peligro acechaba, pero la elección ya se había hecho. Y por primera vez, ambos supieron que la frontera no decidiría solo sus próximos pasos. La primavera tardó en llegar, arrastrándose sobre la nieve derretida y los ríos aún fríos. La frontera seguía siendo dura, implacable. Ezequiel y Naya se habían adaptado a la rutina de la cabaña, los días marcados por la caza, la madera, la reparación de cercas y trampas, las noches por el fuego y la vigilancia silenciosa. Habían aprendido a leer el clima, la tierra, y sobre todo, el uno al otro. La confianza no era un regalo, era un músculo que habían ejercitado lentamente, con cada acción y cada decisión compartida. El peligro nunca desapareció del todo. Un día llegaron hombres armados, reclamando tierras y viejas cuentas. No conocían a Naya ni a Ezequiel, solo veían débiles y se acercaban como lobos. Ezequiel no esperó palabras. Preparó la cabaña, bloqueó entradas y, junto a Naya, activó trampas que ralentizaron a los intrusos. Naya, por su parte, no permaneció quieta. Movía la leña y piedras, ajustaba las cerraduras, señalaba rutas de escape. Cada acción era medida, silenciosa, efectiva. No había heroísmo romántico, solo supervivencia. Los hombres se marcharon con más miedo que victoria, y la cabaña quedó intacta. Después de la tormenta, mientras barrían la nieve derretida de la entrada, Naya habló. Podríamos irnos a otro lugar, dijo, uno más seguro. Ezequiel negó con la cabeza, sin mirarla. Este lugar nos pertenece. Hemos trabajado para sobrevivir aquí. No hay garantías en ningún otro lado. Ella no insistió. Sabía que su elección no dependía de la comodidad, sino de la responsabilidad compartida. Esa noche, junto al fuego, Naya se acercó más que antes, apoyando la cabeza sobre el hombro de Ezequiel. Él no retiró la mano cuando ella la colocó sobre la suya, ni cuando dejó que sus dedos se entrelazaran apenas. Era un contacto sencillo, natural, ganado por meses de cuidado y respeto mutuo. No había palabras de amor ni promesas huecas. Solo aceptación silenciosa de que ninguno de los dos estaba solo. Gracias, susurró ella. Por no exigir nada. Por cuidarme aunque no dijera nada que esperaras. Él solo asintió, mirando el fuego. No necesitaba decir que comprendía. Sus acciones hablaban más que cualquier palabra. Con el tiempo, la rutina se consolidó. Ezequiel enseñó a Naya a disparar con precisión y a rastrear animales. Naya le enseñó a leer la tierra y a anticipar los cambios del clima. La cabaña se volvió hogar no por paredes, sino por las decisiones compartidas, por el trabajo silencioso y el respeto mutuo. Un día, un viajero llegó al límite de la propiedad. Era un hombre mayor, con la cara curtida por el sol y las manos ásperas de años de trabajo. Traía noticias del pueblo cercano, la ley finalmente comenzaba a actuar contra bandas de bandidos que habían azotado la región.
No habría intervención inmediata en la frontera, pero el equilibrio empezaba a cambiar. Ezequiel escuchó sin emoción, evaluando riesgos. Naya observó cómo él calculaba, como siempre. La frontera seguía siendo dura, pero ellos habían construido un espacio donde podían existir. Al caer la noche, mientras el viento se calmaba y el fuego crepitaba suavemente, Ezequiel y Naya se sentaron uno al lado del otro. La cabaña estaba llena de sombras largas y seguridad silenciosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro nuevamente, esta vez con menos tensión, más aceptación. Él dejó que permaneciera así, sin decir una palabra. No era romance. No era pasión desbordada. Era permanencia. Era elección. Era compromiso silencioso, ganado por trabajo, cuidado y respeto. Cuando la primera luz del amanecer tocó la cabaña, el frío se filtró por los troncos, pero ellos permanecieron juntos, un cuerpo y otro cercanos sin necesidad de palabras. Afuera, la frontera seguía siendo cruel. Los ríos seguían arrastrando tierra, los lobos seguían aullando y los hombres seguían buscando presas fáciles. Pero adentro, no había incertidumbre sobre la compañía del otro. Ezequiel finalmente rompió el silencio, bajando la voz, no estamos solos. Naya sintió, respirando lento, dejando que el contacto fuera suficiente. Sus ojos se encontraron y no necesitaban nada más. La frontera podía esperar. La cabaña, la nieve, el fuego y la tierra eran testigos de algo que no se podía apresurar, la certeza de que, después de todo, no estaban solos. El mundo seguía siendo implacable, pero ellos habían construido un espacio propio, fundado en respeto, responsabilidad y cuidado mutuo. La supervivencia los había unido, la dignidad los había sostenido, y la frontera había cedido un poco de su rigor ante la fuerza silenciosa de dos personas que decidieron quedarse. Y así, mientras la nieve derretida corría hacia los ríos, la frontera volvió a su ritmo implacable. Pero dentro de la cabaña, en el silencio compartido, se sentía una victoria más duradera que cualquier enfrentamiento, la certeza de que nadie estaba solo.